Resolveremos a continuación el problema siguiente. Se trata de un condensador plano cuyas placas tienen una superficie de área B mayúscula. La distancia entre placas es D. Existe un dieléctrico de clase A de espesor B centrado entre las dos placas. La permitividad relativa de ese dieléctrico es epsilon sub R. Y conectamos las placas del condensador a una batería de forma que entre placas se establece una diferencia de potencial V sub 1,2. Se pide, en primer lugar, la capacidad del condensador si eliminamos el dieléctrico y la carga Q con la que quedan las placas del condensador. Para calcular la capacidad del condensador si eliminamos el dieléctrico que hemos considerado en principio entre las dos placas, vamos a utilizar la ecuación que define la diferencia potencial entre las dos placas, que es un dato. Entonces, como el campo es constante y tiene la dirección ortogonal a las placas, será igual al producto del campo E sub 0, que es el que vamos a considerar como campo en el vacío cuando no hay dieléctrico. Ese producto de E sub 0 por la distancia D será la circulación del campo entre los dos puntos correspondientes a las dos placas. Y eso es precisamente la diferencia potencial en valor absoluto V sub 1,2. Luego, el módulo del campo E sub 0 es igual a V sub 1,2 partido por la distancia D. Si consideramos una gaussiana que encierra la carga Q, coge parte del conductor, de la placa conductora de la izquierda, y entra en la zona del vacío donde está el campo E sub 0, en la placa no hay campo, el flujo de ese campo en dicha gaussiana será E sub 0 por la superficie en la que está aplicado dicho campo, que es B. Ese flujo será igual a la carga encerrada Q partido por epsilon sub 0, permitividad del vacío. Entonces, de aquí, si sustituimos E sub 0 por V sub 1,2 partido por D, tenemos que V sub 1,2 partido por D por B, en esta, es igual a Q partido por epsilon sub 0. Entonces, de aquí, despejando V sub 1,2, obtenemos que es igual a Q por D partido por epsilon sub 0 y por B. La capacidad del condensador, C sub 0, lo llamaremos así, que es cuando hay vacío entre las placas, será igual a la carga Q partido por la diferencia potencial entre placas, V sub 1,2, que si sustituimos me queda Q por epsilon sub 0B partido por Q por D. He sustituido V sub 1,2 por esta expresión, eliminando la carga Q entre los dos,
numerador y denominador, me queda que la C sub 0, la capacidad con el vacío entre placas, es igual a epsilon sub 0, permitividad del vacío, por la superficie de la placa partido por la distancia entre placas. La carga Q, que nos piden, la carga Q será igual, la puedo despejar de aquí, y entonces será igual en función de que de V sub 1, 2, que es un dato, y del área de la superficie de las placas, que es B, y de epsilon sub 0. Luego entonces la carga Q será igual a V sub 1, 2 por B por epsilon sub 0 partido por D. He despejado Q de aquí. Bueno, pues ahora en la segunda parte del problema me dicen que desconecte la batería y con la carga Q con la que han quedado las placas, positiva a la izquierda, negativa a la derecha, y con el dieléctrico que hemos definido antes, me piden en el apartado 2 calcular el campo E sub 0 y el campo E, o sea, el campo en la parte del vacío y el campo E en el dieléctrico, que como ya hemos dicho es de clase A y tiene una permitividad relativa epsilon sub R. Luego vamos a ver cómo calculamos el campo E, porque el campo E sub 0 lo tenemos aquí calculado, es V sub 1, 2 partido por D. Si lo calculamos a partir de la carga Q, que es el dato que tenemos ahora partimos de la carga Q como dato. Entonces, el campo E sub 0 con la carga Q como dato, ya lo calculamos anteriormente, es Q partido por epsilon sub 0 y por B. Para calcular el campo E, lo que vamos a utilizar es una gaussiana, la S', que coja toda la placa, en este caso de la izquierda, con la carga Q, y entre dentro del dieléctrico, con lo cual lo que tenemos aquí definido es el flujo del campo D. En la parte de la izquierda de la gaussiana, en esta cara, que tiene también de área B, superficie B, no hay campo D, ni campo eléctrico, como ya sabemos, dentro del conductor. Luego entonces el flujo del campo D sobre esa gaussiana S', ese flujo será D por B. Y eso ha de ser igual a la carga libre encerrada, que es Q. Luego el campo D es igual a Q partido por B, el campo D dentro del dieléctrico. Y como es un dieléctrico de clase A y sabemos que el campo D es igual a epsilon sub 0 por epsilon sub R por el campo E, si sustituimos aquí y despejamos el campo E, me queda que E, sustituyo, y me queda es igual a Q partido por B por epsilon sub 0 por epsilon sub R. Luego, los dos campos son este dentro de la parte del vacío y este dentro del dieléctrico. Tercer apartado. Me piden la diferencia potencial entre placas. Para eso, ¿qué hacemos? Como tenemos ya los campos entre placas, tanto en la parte del vacío como en la parte del dieléctrico,
vamos a calcular la circulación de dichos campos de una placa a otra. Entonces, V' sub 1, 2 en valor absoluto será igual a la integral del campo E sub 0 por diferencial de R producto escalar en la zona de vacío, que es D menos B, en esa parte, más la integral del campo eléctrico E dentro del dieléctrico, producto escalar por diferencial de R, diferencial de camino, de la circulación, en la zona del dieléctrico, que es de espesor B. Esta será, pues, la circulación completa y, por lo tanto, la diferencia potencial en valor absoluto entre la placa 1 y la placa 2. E sub 0, como es ortogonal a las placas y es constante en las zonas del vacío, sabemos que E sub 0 es, lo tenemos aquí, vamos a poner primero E sub 0 por D menos B. Eso será esta circulación, más E módulo por B, que es la otra circulación que falta, para tener la circulación completa entre las dos placas. Voy a sustituir y me queda Q partido por E sub 2 sub 0 por B, ese es el campo sub 0, por D menos B, más E, que es Q partido por B por epsilon sub 0 por epsilon sub R y por B. Esa es la diferencia potencial entre placas con el dieléctrico colocado. Podemos simplificar aquí y me va a quedar que V' sub 1, 2 voy a sacar factor común a Q partido por epsilon sub 0 por B, de D menos B más B partido por epsilon sub R. Y esto es igual a Q partido por epsilon sub 0 por B por D menos B, que multiplica a 1 menos 1 partido por epsilon sub R. Esta es la diferencia potencial entre placas con el dieléctrico. En el apartado 4 me piden la capacidad del condensador con el dieléctrico. Como la capacidad es igual a la carga partido por la diferencia potencial con el dieléctrico, que sube prima sub 1, 2, si sustituimos aquí y operamos, pues me queda, esto pasa, las cargas Q se van a ir, van a desaparecer porque va a aparecer aquí la carga Q en el denominador, con la carga Q del numerador va a desaparecer, y esto que divide al denominador, que es V' sub 1, 2, pasa al numerador. Luego será igual a epsilon sub 0 por B partido por D menos B, que multiplica a 1 menos 1 partido por epsilon sub R. Esa será la capacidad del condensador con este dieléctrico centrado entre las dos placas.
de espesor B y permitividad relativa epsilon sub R. Y ahora me queda en el apartado 5 calcular los campos D y P en el vacío y en el dieléctrico. En el vacío, P, que vamos a llamar P sub 0, vector polarización no hay, es 0. Y el campo D sub 0 será igual a epsilon sub 0 por E sub 0. Sería igual más P sub 0, pero como P sub 0 es 0, como E sub 0 es Q partido por epsilon sub 0 por B, me queda igual epsilon sub 0 por E sub 0, que es Q partido por epsilon sub 0 por B. Epsilon sub 0 y epsilon sub 0 se va, luego me queda que D sub 0 es igual a Q partido por B. Dentro del dieléctrico, como tenemos que P es igual a la susceptibilidad eléctrica por epsilon sub 0 por el campo E, y la susceptibilidad eléctrica es epsilon sub R menos 1 por epsilon sub 0 y por el campo E. El campo E lo teníamos calculado por aquí. E es Q partido por B epsilon sub R por epsilon sub 0. Epsilon sub 0 y epsilon sub 0 se va, me queda igual, vamos a escribirlo ya aquí arriba porque ya no me queda sitio por aquí abajo, me queda que P, estamos en el apartado 5, me queda que P es igual a epsilon sub R menos 1 por Q partido por B por epsilon sub R. Si operamos aquí, pues me queda Q partido por B por 1 menos 1 partido por epsilon sub R. Ese es el vector polarización dentro del dieléctrico. Y el vector desplazamiento D es igual a epsilon sub 0 por epsilon sub R por el campo E. Y el campo E lo tenemos por aquí. Se me van a ir el epsilon sub 0 y el epsilon sub R, porque esto es epsilon sub 0 por epsilon sub R por Q partido por B por epsilon sub 0 por epsilon sub R. Estas dos constantes se van y me queda que el campo D es Q partido por B, como tenía que salir naturalmente. Lo teníamos calculado aquí ya anteriormente. D igual a Q partido por B.